Si buscas una fuente de inspiración, un espacio de motivación, un espacio de aprendizaje y de desaprendizaje, si buscas un espacio guiado por satisfacer nuestra curiosidad, te invito a que escuches el podcast Crear Transforma. En este espacio conversamos con personas que son terapeutas, artistas, activistas, que son atletas, que son empresarios, innovadores y platicamos de corazón a corazón acerca de qué les motiva a crear la vida con curiosidad, con conciencia y con sabiduría. Son conversaciones de alma a alma donde nos da un poco la inspiración de que no importa en el lugar en el que estemos, no importa la situación en la que estemos, siempre tenemos una salida para salir de donde sea que estemos. Son historias muy inspiradoras de personas que han pasado por cosas excepcionales a lo largo de su vida. Y te invito a que te suscribas y nos sigas en todas nuestras redes sociales. Crear Transforma es un proyecto de Luan Museo Emocional conmigo, Marion Cortina. Hola, yo soy Marion Cortina y te doy la bienvenida a este podcast Crear Transforma. Siempre me ha impresionado las mujeres mexicanas que están rompiendo los techos de cristal. Desde chica me inspiraba muchísimo poder ver a estas mujeronas mucho más grandes que yo en esa época, que estaban desafiando la forma en la que estamos acostumbrados a ver los roles femeninos y a las mujeres, digamos, en una cultura que en ese entonces era una cultura que yo veía de una forma más tradicional. Hoy en día, afortunadamente, hay mujeres que están rompiéndola en diferentes aspectos en México, no solo en temas empresariales, pero en temas sociales y en temas también de crear este nuevo futuro del trabajo desde otra perspectiva. Así que el día de hoy le quiero dar la bienvenida a Edurne Balmori. Edurne es un mujerón que además tengo la fortuna de conocer desde chica por escuelas en común. Y ahorita vamos a adentrarnos un poco más acerca de ella, pero bueno, fue directora general de Medco, es ingeniera en alimentos. Desarrolló varios endulzantes que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Y hoy en día está trabajando en una empresa que se llama Trevor Project, que se dedica a prevención y apoyo, prevención de suicidio y apoyo para personas de la comunidad LGBT. Y sin duda ha tenido muchísimos reconocimientos de hacer en los lugares en donde ella ha trabajado unos mejores lugares para trabajar con equidad de género y mejores oportunidades para todos. Así que, Edurne, bienvenida a este espacio y gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Encantada. Feliz. Quisiera abrir este espacio un poco como, ¿qué fue lo que te inspiró de chica a poder abrir un nuevo camino de la clásica mujer mexicana como la conocíamos en nuestras infancias? Yo creo que me inspiró mucho ver a mi mamá. Mi mamá es una mujer que se quedó viuda a los 30 años con 2 hijos. Yo tenía 3 años. Entonces fue como ver esa constante de una mujer echada para adelante que trabajaba y que seguro se rompía la madre, pero a la vez era el festival de la mamá y ahí estaba. Entonces, de chiquita no te das cuenta, pero cuando creces y empiezas a trabajar, te das cuenta que dices, ¿cómo diablos le hizo? Sí, ¿cómo le hacía? O sea, ¿cómo le hizo para tener que trabajar, meterme a la escuela donde fui, pero estar ahí presente el día que era, ¿no?, mi festival, pero si era el ir a las peñas, ¿no?, a este campamento que nos llevaban en la escuela, estaba ahí. O sea, ¿cómo le hacía? Hasta la fecha no lo sé. No lo sé. Es una pregunta que siempre le hago y que nunca entenderé cómo lo hizo. Entonces creo que su ejemplo me ayudó mucho, como decir, una mujer puede lograr lo que sea mientras es constante, mientras tiene esta fuerza de salir hacia adelante. Y ese impulso como de yo voy a lograr lo que quiera lograr, creo que esa fuerza la traigo de mi mamá, sin duda. Claro. Y sino que además la mujer mexicana es una mujer hiper guerrera, hiper luchona, que le da la vuelta a las cosas de una forma muy impresionante, ¿no? O sea, ves a las no sé cuántas mamás solteras hay allá afuera que están sacando adelante la familia, pero la chamba, ¿no? O sea, la mujer mexicana tiene una sangre de mucha lucha y de mucha potencia. Sí, de encontrar el cómo sí, siempre, Exacto. ¿no? ¿Cómo le hago? Exacto. Qué interesante va a ser traer a tu mamá y preguntarle, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo le hiciste cuando te peleabas en los partidos? Es que además la mamá de Edurne siempre estaba en los torneos de la amistad, en donde estábamos Edurne y yo, y las dos jugábamos soft y jugábamos diferentes deportes juntas. Entonces su mamá siempre estaba, o sea, siempre tenía tiempo para eso. Sí, exacto. Qué genial. Y bueno, tú eres ingeniera en alimentos, ¿no? Y te metiste a este tipo de carreras STEM, ¿no? ¿No sentiste ahí como como que era un mundo mucho más masculino? ¿Siempre lo sentiste sumamente abierto para las mujeres?
Siempre lo sentí abierto para mí, porque desde chiquitita, si tú me preguntabas qué quieres ser cuando seas grande, yo te decía química inventora. Eso quiero hacer, quiero inventar, quiero crear, quiero inventar cosas. Y a la vez siempre los dulces, los cereales, sobre todo los dulces, que eran como, son morados, pero te pintan la boca azul, pero saben a piña, ese tipo de cosas me encantaban. Entonces, elegir una carrera para mí fue muy fácil, como que dije, voy a juntar esas dos pasiones, inventar y alimentos. Entonces, estudié ingeniería en alimentos, que es justo una carrera que te enseña a entender esos ingredientes extraños que vienen en las etiquetas, saber cómo mezclarlos, fabricarlos y producir un producto que tiene cierto bienestar para el consumidor, ¿no? Lo que por donde te quieras ir. Y con eso como que innovar y crear nuevas cosas. Entonces, desde chiquita lo tuve muy claro y creo que algo que me ayudó es que justamente nunca se me dijo que no. Son carreras que creo que el estigma que tienen es que la misma sociedad nos dice que tenemos que cumplir como con ciertos roles de género y por lo tanto las mujeres estamos hechas para la carrera que queramos, pero funcionas mucho más en mercadotecnia, psicología, que son carreras muy bonitas, ¿no? Comunicaciones, etcétera, pero como que nos empujan hacia allá. Claro. Entonces creo que eso es un poco lo que hace falta, o sea, el abrir el abanico de todas las carreras a todas las personas, porque en realidad podemos aprender las habilidades, podemos aprender cualquier cosa si lo queremos hacer. Claro. Entonces hace falta eso, abrir abanico y también en el tema de orientación vocacional. O sea, las escuelas, por ejemplo, la escuela en la que fuimos tú y yo, abría el abanico de una sola universidad. Y yo siempre decía, pero es que en esa universidad no hay química. Entonces ese lugar no es para mí. Pero tenía que ser yo la que lo buscara. Entonces me hubiera sido más fácil si hubieran dicho, mira, están todas estas carreras, todas estas universidades, abrir posibilidades. Eso creo que es lo que hace falta, que nos abran la posibilidad. Claro, y además que existe información con esas posibilidades para que podamos tomar la mejor decisión en esa corta edad, ¿no? Porque tomar la decisión de qué carrera vamos a estudiar a los 17, 18 años, yo muchas veces digo, o sea, ahí todo lo que te falta por cambiar, ¿no? Todos Claro, los proyectos, todos los intereses, todo lo nuevo que vas evolucionando en la vida. Sí, y a veces te defines, que eso es algo que a mí me ha costado salirme de ese molde. A veces te defines tu propia personalidad, quién eres por la carrera que estudiaste o la carrera que hiciste. Y además en México tenemos como estos paquetes que es toma la carrera de ingeniería en alimentos o toma la carrera de arquitectura, como este paquete completo. En otros países, por ejemplo, tienen lo que llaman el major y el minor, ¿no? El mayor o el menor, donde puedes estudiar filosofía orientada a la arquitectura, por ponerte un ejemplo, o puedes estudiar literatura con marketing. Entonces, de esa forma, pues te permite tener carreras más multidisciplinarias, ¿no? Y no solo como tienes que tomarte este paquete por los próximos 4 años, ¿no? Sí, y además sentir que eso es lo que vas a tener que hacer durante el resto de tu vida. Exacto, todavía estamos a esa edad, todavía estamos como, ¿no? Más explorando el mundo, viendo qué onda, ¿no? Y bueno, entonces estudias ingeniería en alimentos y de ahí sale la oportunidad de trabajar en Medco, ¿no? Cuéntanos un poquito acerca de cómo fue ese proceso y ese momento de esa chamba tan importante. Recién graduada de universidad, yo creo que llevaba como un mes apenas en este mundo de ahora sí ponte a buscar chamba, a ver qué haces. Me topé con Medco, tuve una entrevista con la persona que era la fundadora, con el fundador. Me entrevistó por teléfono un miércoles y me dijo, ¿tienes ganas de chambear? Sí. ¿Qué haces? ¿Qué hiciste de tu carrera? Esto y esto y esto. Vente el lunes a trabajar. Entonces como que primero dije, ok, perfecto. Venga. Yo ya chingué, ya tengo trabajo, no sabía exactamente qué era Medco, pero dije, bueno, un poquito en lo que llega algo más, ¿no? Entré un poquito con esa idea todavía. Y desde el primer día me dejaron cumplir mi sueño, que era ponerme una bata blanca, meterme en un laboratorio, inventar cosas, inventar, crear, mezclar, hacer explotar cosas. Eso siempre me gustó. Entonces, como que desde el primer día me enamoraron con la oportunidad de dejarme cumplir mi sueño y ejercer mi carrera, que no siempre pasa. Entonces entré a Medco, primero con una idea, pero me la borraron el primer día, lo disfruté muchísimo y es una empresa en la que estuve un poquito más de 16 años, pasé por todas las áreas, conocí muchísima gente, aprendí muchísimas cosas y durante los últimos 6 años tuve el honor de ser la directora general. Entonces Medco fue una empresa dedicada a los endulzantes de mesa, una empresa 100% mexicana, que para mí fue mi escuela en muchísimas cosas, fue el lugar que me impulsó mi carrera laboral, impulsó que pudiera disfrutar un trabajo que no siempre pasa, que pudiera crecer profesionalmente, pero también personalmente. Claro. Y Medco es parte de mi historia, parte de lo que soy.
Sí, contigo, va contigo a todos lados, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, tú entraste haciendo estos experimentos y desarrollaste varios endulzantes importantes que hoy en día consumimos bastantes en las casas. ¿Cuáles fueron estos nuevos desarrollos que creaste? Mi primer bebé, que yo creo que es como el que más orgullosa estoy, es una marca que si van a Starbucks, perdón por el comercial, pues si van a Starbucks ven una marca de stevia, un sobrecito, una marca que se llama Svetia. Ese fue una de mis fórmulas. Evidentemente no lo hice completamente sola, lo hice junto con un equipo que me ayudó, pero es uno de los productos que formulé y es padrísimo. Estar en esa industria es muy bonito porque además vas al súper y dices, yo hice eso, o sea, yo hice eso. Y te acuerdas de tu proceso de creación, donde a ver si le pongo tantito de esto, tantito de esto, y a ver qué pasa, qué sabe, ¿no? También, pues es muy como muchos procesos creativos, es mucho como a prueba y error y a estar testeando y no tenerle miedo a cómo testeamos con las cosas, porque luego a veces pensamos que si testeamos nos va a llevar al fracaso y con la palabra fracaso ya nos quedamos todos congelados, ¿no? No, aquí ya no nos queremos mover porque si fracaso, pero lo lindo de todos los procesos creativos es eso, es ese prueba y error, ese testeo, esa danza, donde estás probando, estás curioseando y estás teniendo una retroalimentación del otro lado, no solo de cómo te sientes, sino de lo que estás creando en sí. Sí, por supuesto, muchísima curiosidad y hacer un alimento puede tomar años. Sí. Yo en esa fórmula me tardé como un año y cacho y era justo eso, prueba y error de súbele tantito a esto y lo dabas a probar, pero entonces a alguien no le gustó, pero cámbiale tal cosa, pero entonces no es lo mismo hacerlo en chiquito que ya hacerlo en grande, cuando lo hacías en grande cambiaba, entonces sí, es mucho prueba y error, nadie lo tiene, no tienes la fórmula exacta en tu cabeza y entonces también aprendes a lidiar con la frustración, a lidiar con la paciencia, con decir esto va a salir, va para adelante y hasta que le das. Y la perseverancia, ¿no? De ese Exacto. año y medio que a Sí. prueba y error. También, como ingeniera en alimentos, tienes que estar muy actualizada de temas de salud, ¿no? Porque estás creando fórmulas nuevas, productos nuevos. Y también seguramente todo lo que creas va a tener un impacto, ¿no? Ya sea positivo en la salud, negativo en la salud. ¿Cómo haces también esos estudios? Bueno, en ese momento, ¿cómo hiciste los estudios para también hacer productos que fueran sanos para la salud? La carrera, o sea, ingeniería en alimentos, al principio tienes mucho tronco común con nutrición. Luego ya es como, somos como medio rivales. Nutrición es otra cosa. Yo no sé ponerte una dieta, yo no voy a saber cómo combinar proteínas, etcétera. Eso no lo voy a saber hacer. Pero sí voy a saber hacer el tema de cuando mezclo ingredientes, ese producto que tú vas a consumir, ¿qué te va a generar? Te va a generar bienestar, pero yo lo que quiero es, no sé, un producto que como los que yo hacía, que te ayude a bajar el consumo de azúcar y consumas menos calorías, pero que te sepa igual de bien, entonces te dé como ese dulzor, pero no te dé calorías, que ahí está el beneficio hacia la salud. Entonces aprendes mucho estudiando parte de nutrición, pero también aprendes mucho en qué es el beneficio que tú quieres dar y entonces estudias al respecto. Lo que quiero dar es que la gente pueda gozar de comer azúcar que tanto nos gusta, pero sin tener las calorías y entonces ya te pones a estudiar qué hace el azúcar, cómo se mueve. O sea, es investigar mucho. Investigar muchísimo en los últimos estudios. Científico total. Sí. Sí. Que también ahí hay un tema interesante con los estudios científicos, ¿no? Últimamente he escuchado y he leído mucho acerca de que hay varios estudios científicos donde la data que arrojan o las conclusiones que arrojan también están un poco basadas porque es de donde viene el fondeo para esos estudios. Entonces hay cosas, por ejemplo, que pueden ser buenas o malas para la salud, pero como no existe suficiente fondeo, no se hacen estudios. ¿Qué opinas de eso? Pues realmente yo diría, alguien científico súper ético no hace un estudio de algo si no está fondeado por varias industrias o no está fondeado por varias empresas. Okay. Si lo haces en una empresa, puedes caer en ese conflicto de interés de que esa empresa fondeó mi investigación y entonces tengo o siento que tengo que llegar al resultado que están esperando. Entonces ahí es donde creo que hay una línea delgada. Con esa ética. Sí, y dentro de, por ejemplo, mi carrera hay gente que se va hacia el lado de investigación como tal, que es justo como a crear más esa ciencia, esa data, pero siempre bajo ese camino ético de tú lo debes hacer por el bienestar de tener un resultado que pueda impactar a la humanidad, a la sociedad, con fondeo de muchas personas. No es como el fondeo de una sola, ¿no? Claro, claro, porque si no, pues está completamente sesgado. Sesgado, ¿no? claro. Y bueno, cuando hablas por teléfono también me estás platicando acerca de que estuviste trabajando en varias partes de la empresa, ¿no? O sea, desde las partes administrativas, partes comerciales, ¿no? Obviamente ingeniería de alimentos, que ahí fue donde entraste. Y luego recibiste la promoción de directora general.
Cuéntanos un poco de ese proceso. ¿Qué sentiste? ¿Qué experimentaste? ¿Cómo fue tomar ese rol? Justo antes de estar en la dirección general, el fundador de la empresa había tenido diferentes direcciones generales, diferentes personas en ese puesto, y hubo 2 años en las que el fundador dijo, se acabó, yo voy a regresar a ser el director y voy a poner 4 direcciones a mi cargo y con eso voy a ver toda la empresa. Entonces estaba la dirección de finanzas, la dirección comercial, la dirección de manufactura, que era la fábrica, y todo el resto de áreas fue como, ¿a quién se las aventamos? A Edu. Entonces fueron como 2 años de aprendizaje total, de decir, yo me tengo que cambiar la cachucha, de estar hablando de una fórmula, pero de repente estar hablando de recursos humanos, pero de repente de ley con el abogado, pero de repente manufacturas, muchísimas cosas. Y el día que me dijeron, ¿quieres ser la directora general? Me dieron a entender que eso fue un poco a propósito, que fue como la escuela de ver si podía con diversas áreas, ¿no? Como con ir cambiando esa cachucha rápidamente. Lo primero que hice cuando me dieron esa noticia, llegar a mi casa, mucha alegría, claro, pero me acuerdo que me metí a bañar y lloré muchísimo. Lloré como película dramática, casi casi en el piso, porque me entró mucho pánico. Me apaniqué de pensar que yo era la persona que ahora tenía que saberlo todo, que era la persona que tenía que tener la respuesta de absolutamente todo y que era la persona que tenía que guiar. O sea, como que dije, ¿cómo le voy a hacer? Es mucha responsabilidad y en cosas que luego a veces, por más de que estudies lo que estudies, la universidad no te lo enseña, te lo enseña la vida allá afuera. Sí, como que dije, es mucha responsabilidad que claro que me emociona, pero a la vez la gente que me iba a reportar era gente más grande. O sea, a mí me ofrecieron la dirección general cuando tenía 33 años. Para mí todavía muy joven. Sí. Entonces era como decía, es que, ¿qué voy a hacer? Entonces me apaniqué, pero la verdad es que no me tardé en entender que sí, yo tenía que entender los temas. Por ejemplo, algo a mí que me cuesta muchísimo son los números. Finanzas me cuesta muchísimo. Entonces, sí, me metí a todos los cursos de finanzas para no financieros, lo que sea, para entender un estado financiero. Claro que para mí era importante desde mi rol leer un estado financiero para tomar una decisión. Claro. Pero lo leía junto con la persona de finanzas. O sea, no me tardé en entender que lo que tenía que hacer era dejar a la gente hacer lo suyo. Claro. Y escuchar a la persona de finanzas, no desde el tema de yo soy tu jefa y entonces yo tengo que saber y yo te voy a decir qué hacer. Al contrario, tú eres la que sabe de finanzas, yo estoy aquí para aprender y estar abierta a escuchar los números, aprenderlos y a que tú me digas qué piensas tú que quieres hacer. Sí. Y entonces guiarte en esa decisión, facilitar que tú puedas hacer tu chamba y desarrollarte. Creo que eso es lo que como dirección general se tiene que hacer. Para mí es un rol que te da la responsabilidad y la oportunidad de abrir camino, de guiar, de crear, que al final es crear lo que yo siempre quise hacer, innovar, hacer diferentes cosas, facilitar, pero sobre todo acompañar a la gente en el camino, dejarles brillar. Claro. Y con eso se dan los resultados, tienes a la gente más contenta y además tú también aprendes. Entonces aprendes, no te cierras a que, ya como ya llegué, ya no tengo nada que aprender. Al contrario, tienes todo que aprender. Sí. Y tocas un punto muy interesante cuando dices que cuando recibiste esta oportunidad, ¿no? Como que te entró el pánico. Y hay varios estudios que dicen que las mujeres no tomamos ciertas posiciones de trabajo hasta no tener desarrolladas la mayoría o el mayor porcentaje de nuestras capacidades y que los hombres, por ejemplo, dicen que sí a nuevas ofertas laborales cuando tienen el 40 o el 50% de esas capacidades y como que dicen, bueno, tengo la confianza en mí mismo y los voy a desarrollar más adelante. Entonces, está muy interesante que si habías trabajado con todas las demás áreas, seguramente sabías ya, no sé, el 80% de la empresa, ¿no? O sea, te faltaban 2 que 3 cositas y entra ese pánico de decir, ¿no? Porque estás claramente cambiando un poco la forma en la que se hacen las cosas, ¿no? Claro, te entra el síndrome de impostor, todo. Exacto. Y porque sientes que vas a estar como en el spotlight, como que dices, yo soy como la cara de esto y entonces quieres dar buen ejemplo. Yo creo que también era ese mi miedo, o sea, ¿cómo puedo construir el dar buen ejemplo para que la gente pueda inspirarse y podamos continuar el trabajo? O sea. Interesantísimo. Y luego de ahí también bajo tu dirección, llevaste la empresa a crecer, ¿no? Dos dígitos cada año y la llevaste también a expandir afuera de México, a varios países de Latinoamérica. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso para llegar a tener esos resultados y qué sentiste cuando tuviste esos resultados de éxito. ¿Fue algo que calmó el miedo? ¿Fue algo que calmó la mirada externa?
¿Qué te dio? ¿Te dio Me dio más nervio. Me dio más nervio. Vas creciendo y te va dando más nervio, claro, porque dices, ahora tengo que abarcar más y más cosas. Es algo como que te da mucha ansiedad positiva, o sea, como que es algo excitante, algo padre, pero también te da más miedo. Sí. De ahora, ¿cómo le vamos a hacer? Seguimos siendo la misma gente, pero con más cosas. Más responsabilidades. Más responsabilidades, ¿cómo le vamos a hacer? Yo creo que yo desde el día 1 de Dirección General puse mucho enfoque en la gente. En todos los años que estuve en el resto de áreas, a todos nos pasa. Vives, cuando estás del otro lado de la dirección o tienes un jefe, vas a comer y entonces hablas de que, ay, ojalá en la empresa pudiéramos hacer esto y ay, es que mi jefe me choca porque no hace esto. Pero cuando estás del otro lado te olvidas de esos comentarios, claro. Te olvidas de esos comentarios que la gente te decía de cómo querían mejorar la empresa. Entonces, algo que afortunadamente yo tuve es que tuve mucha escucha activa a lo largo de mi periodo antes de ser directora general. Me acerqué a la gente, escuché qué querían. Oye, claro. ¿Tú cómo llegaste a hacer compras? Porque también lo que quería era aprender. Sí. ¿Cómo haces compras? ¿Cómo haces ventas? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te gustaría que pasara en la empresa? A mí me gustaría que pasara esto, que nos dieran más días de vacaciones, cualquier cosa. Entonces, cuando tuve la dirección general, dije, voy a hacer la lista de todo eso que queríamos y ver cómo lo podemos bajar para que la gente esté contenta. Como que me di cuenta y también lo viví en mí de manera personal. Cuando yo entré a la dirección general, también el fundador de la empresa me abrió el tema de salir del closet laboralmente, que era algo que yo no había hecho. No había hecho porque no me lo habían preguntado. Como que siempre fui de la idea, si no me lo preguntas no te lo tengo por qué decir. Ni para qué digo. Pero como que estando en ese rol, también él me ayudó a ver la visión de tienes una gran oportunidad de dar visibilidad a mucha gente y de con ello poner el ejemplo. Entonces, para mí visibilidad y tener representación va muy ligado a algo que escuché que Oprah le hizo una entrevista a Viola Davis. Y Viola Davis dijo, es que la visibilidad es que cuando tú ves a alguien que se parece a ti, que hace algo que tú quieres hacer, que logra algo que tú quieras lograr, tu sentimiento de sí se puede se vuelve más tangible. Claro. Entonces, el ejemplo habla mucho más que 1000 palabras. ¿Sí? Entonces, cuando yo era chiquita no había referentes de mujeres en un puesto directivo, no había referentes de mujeres fuera del closet. Entonces, él me ayudó a ver que era mi oportunidad de ser ese referente para alguien más. Claro. Y entonces ayudar a la gente a que se sintieran tan a gusto como yo de estar en el trabajo, tan a gusto de estar en un lugar en el que no tenías que dejar de ser tú a la hora de cruzar la puerta. Claro. Entonces puse mucho foco en la gente. Y cuando puse foco en la gente de, a ver, vamos a estar y crear un lugar en donde nos sintamos seguros, felices, motivados de trabajar, los resultados empezaron a dar por sí solos. Sí. Como que la gente sentía ese respaldo, sentía que creíamos en ellos porque era real y entonces iban logrando mejor su trabajo. Entonces los resultados empezaron a dar. O sea, yo creo que ni nos dimos cuenta cuando ya teníamos todo eso y fue eso, fue creer en la gente. O sea, dirías que el resultado de ese crecimiento fue mucho por poner el enfoque en la gente. Sí, totalmente. Qué interesante. O sea, nada de tecnologías nuevas, nada por el estilo, sino era mucho que la gente se sintiera muy bienvenida como son en un espacio de mucha tolerancia, de mucha aceptación, de mucho respeto y además que las personas fueran a trabajar siendo su versión más auténtica. Claro, porque estás en el trabajo mucho tiempo. Entonces, también eso es algo de hace muchísimos años, ¿no? Como de que nos enseñaron, yo creo que todavía nuestra generación, como de compórtate de cierta manera y cuando cruces la puerta de trabajo no platiques de lo que pasa en tu vida. Y eso es algo que si lo rompes, que llegas a romper, encuentras lo maravilloso que es trabajar a gusto. O sea, decir, aquí puedo ser la misma persona que estoy en mi casa y eso también te ayuda a crear más conexiones. Claro. Entonces, cuando yo conecto contigo, creo en ti, tú crees en mí, podemos trabajar mucho mejor como equipo y lograr las cosas. Sí, hace toda la diferencia. También, por ejemplo, me remonta mucho a cuando, no sé, los niños están en la escuela, ¿no? Que la naturaleza de los niños es también como jugar, experimentar, ¿no? Como bailar, como esta personalidad muy ligera y el sistema educativo es como, siéntate, te voy a calificar en tu disciplina, ¿no? En la conducta, si no me haces caso, te repruebo en la conducta y es como estar enseñando a las personas a que en el momento que cruzan la escuela tienen que dejar de ser ellos y adecuarse a un sistema
Que digo, no sé si tendrá sus beneficios psicológicos o no, pero siento que también estás cortando el alma pura del niño de querer jugar y demás. Por supuesto que si hace algo irrespetuoso, fuera de lugar, no ético, etcétera, adelante, pues sí, puedes dialogar con el niño, pero siempre es como, "Ch, ch, no, no hables, no juegues, no te pares, no, 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 no", y si no, estás reprobado en conducta. Es como, estamos como, ¿no? Como si nos cortan nuestra esencia Sí, de ser quienes somos como adentro de las limitados. instituciones. Sí, y creo que eso es justo lo que pasa en carreras STEM, justo es lo que pasa mucho también como mujeres, que inconscientemente crecimos con la idea de que tenemos que estar limitadas. O sea, que si quieres ser mamá es o ser mamá o continuar con tu trabajo. No te dicen que puedes hacer las dos cosas. Y entonces también ese entorno laboral ha crecido también con esos prejuicios, con esos hábitos que tenemos que romper, que afortunadamente hay mucho esfuerzo ahora por romperlos, pero que es justo eso, es justo esa creencia que tenemos de limitación. Y esas limitaciones es lo que va haciendo los famosos techos de cristal y esas cosas. Que además son techos, entre comillas, inventados, solo porque alguien más no lo ha hecho, o también solo porque alguien más no se vio que lo ha hecho, ¿no? Porque en el fondo, ahorita, ¿no? Siento que está viendo también como un resurgir de la historia de muchas mujeres, por decirte, químicas, inventoras, etcétera, que estuvieron detrás de muchos descubrimientos muy importantes y al final, por decirte, el premio Nobel se lo llevó el esposo, el socio, etcétera, etcétera. Ellas tuvieron gran parte, ¿no? Y la historia va abriendo un poco estas historias en poderlo resignificar, en contarlo de una forma distinta, una forma más auténtica y también ver que han habido mujeres inventoras y mujeres geniales y mamás que trabajan y mujeres también que han salido del closet, ¿no? A lo largo de la historia, pero han sido historias mucho menos visibles, ¿no? Se meten un poco como en el invisible, digamos. Exacto. Y luego de ahí, bueno, llevas la dirección general, tienes todo este crecimiento muy importante, ¿no? Que ya comentaste a qué se debe. Y de ahí tienes un cambio de carrera. ¿Cómo viene ese cambio de carrera? Llega pandemia, cambian muchísimas cosas en la empresa, el fundador de la empresa muere, que también para mí fue algo muy duro porque él para mí en ese entonces era, yo creo que en algún punto también lo vi como esa figura paterna que no tuve cuando era chiquita, ese apoyo de tener a alguien que me impulsara. Era uno de mis mejores amigos, era mi maestro, mi mentor. Entonces, como que también su muerte provocó muchos cambios y esos cambios iban de la mano con que los aires también tenían que cambiar. Claro. O sea, era como que justo y necesario yo también aprender nuevas cosas, salir a otros lugares y cambiar, evolucionar, innovar. Sí. Trevor, que es donde estoy ahora, llegó a mí a través de una chava con la que tuve oportunidad de estar en una revista donde cada año hacen un listado de 41 ejecutivos LGBTQI+. Y que me dijo, mira, hay una organización que están buscando una dirección general, pienso que tu perfil puede empatar, voy a compartir tus datos si tú quieres. Entonces, claro, increíble. Venga. Eso también es algo que creo mucho, o sea, mujeres ayudándonos entre otras mujeres a avanzar, cañón. ¿No? Eso definitivamente ayuda. Lo importante que es la sororidad entre mujeres, porque es un impulso nato y genuino, ¿no? Del bienestar, de impulsar nuevas carreras, ¿no? Romper nuevos techos de cristal, que está haciendo toda la diferencia en la cultura. Sí, por supuesto. Y desde nuestros roles también lo podemos hacer. A mí me encanta ahora poder hablar de los temas, participar en foros, hacer coaching, mentoring, lo que pueda hacer para impulsar a otras mujeres, hacer networking, que al final no es simplemente tener contactos, es como tener el tema de si tú necesitas algo, yo ser la persona que te puede conectar con alguien más y crear redes, es padrísimo. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No? ¿Cómo te puedo ayudar? Exacto. Entonces, esta chava pasó mis datos, me programaron mi primera entrevista y yo la verdad nunca había escuchado de Trevor. Entonces me preparé para la primera entrevista, ¿no? Yo muy nerd, estudié muchísimo, me metí a ver su misión, visión, valores, vi su estrategia, les hice cómo yo haría la estrategia en México. Entonces a mi primera entrevista yo ya llegué como, todo. Yo te puedo hacer esto y ya había estoqueado a la gente que trabajaba ahí, o sea, ya me sabía todo. Y en ese proceso de estudiar Trevor me enamoré de lo que hacían, me enamoré de la causa, hizo mucho clic en muchas cosas. Entonces como que dije, yo quiero estar ahí. ¿Qué hace Trevor? Somos una organización, la organización líder hoy en día de prevención de suicidio e intervención de crisis para todas las juventudes LGBTQI+. Y lo que hicimos fue montar el servicio principal que tiene Trevor, que es básicamente un call center de 24/7, completamente confidencial, gratuito a nivel nacional,
donde cualquier persona joven, LGBTQI+, que está atravesando un momento de crisis, que tiene ansiedad, depresión, estrés, una ideación suicida principalmente, tiene este lugar seguro al cual poder acceder a cualquier hora, cualquier día y poder hablar con alguien que le ayude, ¿no? Que te ayude a encontrar las herramientas para encontrar la luz. Entonces, eso es increíble de Trevor. Y el proceso duró, o sea, mi proceso de entrevistas duró yo creo que un poquito más de 6 meses, 6 meses en donde yo ya no estaba trabajando. Entonces también fue una etapa como muy de montaña rusa, o sea, días en donde yo decía, claro, mi perfil es maravilloso, me van a elegir, días que habían pasado 2 semanas y no me hablaban y yo decía, es que soy la peor, o sea, era una montaña rusa. No me van a buscar, no valgo nada, no claro, no valgo, entonces mi carrera vale, así, es una montaña rusa, el desempleo es una montaña rusa de emociones muy cañona. Además, desempleo en la pandemia. Desempleo en la pandemia, pero me ayudó también, uno, a tener mucha paciencia y dos, también a decretar las cosas y a soltarlo. O sea, como decir, hoy doy mi granito de arena, estuve en mi entrevista, aquí es donde quiero estar, cierro la compu, a las 11 me ponía a ver tele o a hacer otra cosa. Y al principio me daba mucha culpa de no sentirme productiva, decir, ¿qué estoy haciendo viendo la tele y no? Ay, la no famosa culpa, ¿no? De que claro, somos o valemos por lo que producimos, valemos por el título. Exacto. Nuestra identidad está sumamente ligada a la productividad. Sí, a hacer cosas. Yo decía, ¿qué más hago? ¿Por qué estoy viendo la tele a las 11? Estoy perdiendo mi tiempo. Y entonces también aprendí a disfrutar esas cosas. Claro que todo el mundo me decía, el trabajo va a llegar eventualmente. Disfruta, disfruta, disfruta. Pero empiezas como de, ¿cómo voy a disfrutar si tengo que pagar mis rentas? Y no, te empiezas a frustrar. Sí. Pero la verdad es que fue un momento, ahora que lo veo, muy bonito porque me forcé a disfrutar, que es de las cosas que más me cuestan. Entonces decía, sí, a las 11 estoy viendo la tele, a las 12 me fui al cine, fui a comer. Sí. Entonces, ahora que estoy en Trevor, lo que intento hacer es eso. Si un miércoles hay una película padrísima que quiero ver, me doy el tiempo de ir al cine y no sentirme culpable porque es miércoles. Que antes nunca en la vida lo harías, ¿no? Porque todo estaba ligado todo estaba a trabajar. Más y más y más y más. Claro, y a que solo lo hago el fin de semana, ¿no? Claro. Sí. Sí, porque al final nosotros podemos estar diseñando las semanas o bueno, tener ese privilegio, ¿no? De poder estar diseñando nuestras semanas en esos tiempos de gozo y también aprender a, ¿no? También, ¿para qué venimos a esta vida? Si solo es para trabajar y trabajar y trabajar, como está un poco la cultura de ligarnos a la productividad, o también venimos a disfrutar, también venimos a gozar, venimos a aprender, venimos a testear, venimos a muchas otras cosas más que solo estar produciendo. Sí, y el trabajo lo puedes disfrutar y puede ser una gran parte tuya. Y yo soy muy creyente de que si el trabajo lo puedes ligar a tu propósito y puedes encontrar felicidad en el trabajo, es maravilloso, pero no el trabajo lo es todo. Y no lo que tú hagas en tu trabajo te define tampoco a ti como persona. Claro, que luego también el mundo emprendedor, ¿no? La identidad está, bueno, y en el mundo corporativo, siento, la identidad está muy ligada a la empresa, a la marca. Valgo porque soy directora general o soy lo que sea, directora de lo que sea en tal empresa, ¿no? Y al final es... Vales por ser tú, por ser quien eres. Y la misma magia que estás llevando a esta empresa la puedes llevar a la siguiente empresa y a la siguiente empresa. Yo me acuerdo que cuando estaba cambiando de trabajo hace tiempo, me costaba mucho trabajo como cuando tomé la decisión de salirme de Gaia, era como, ¿quién soy yo si no soy Gaia? Sí, a mí me pasó lo mismo. Y creo que también sabes que está en la manera en que nos presentamos. Te acostumbras a, hola, soy Edu, soy la directora general de Medco. Soy la directora general. Y entonces cuando ya no eres la directora general de Medco es, ¿y ahora quién soy? ¿Y quién eres? Ajá. ¿Ahora quién soy? Sí. Y no, o sea, al principio en Trevor me presentaba de una manera un poco inusual porque era, hola, mi nombre es Edu y trabajo como la directora. Ya no soy, le quité la palabra soy. Claro. O sea, ya no soy, yo no soy eso. Claro. Sí, trabajas en eso, pero no es tu identidad. Exacto, de dónde vienes de eso, ¿no? Y en algún momento de tu vida, a lo largo de tus experiencias, ¿has conectado con algo similar de los casos que has visto adentro de Trevor? Son momentos de crisis, momentos que has dicho ya no quiero seguir, momentos donde te ha costado trabajo salir del closet, momentos en donde no estás al 100. ¿Te relacionas en algo con esos procesos de la gente que llega a Trevor? Sí, claro. Yo creo que también lo que más me amarra a Trevor en el buen sentido, hace que mi propósito se ligue mucho a lo que hago hoy en día, es pensar en mi versión joven, que ya no estoy, pero en mi versión joven adolescente, cuando salí del closet o cuando me sacaron del closet, y entonces tanto yo como la gente que estaba alrededor de mí no tenía la información necesaria, no tenía las herramientas, yo no tenía las herramientas para conocerme más, para saber si lo que estaba haciendo estaba bien o mal, y entonces eso creó un desastre que fue difícil frenar, que fue difícil frenar en cuestión de generar daño a las personas que estábamos involucradas, generar daño a las familias, romper amistades, generar algo en una escuela tan católica y que no es
la religión el tema, es el tema de las personas no tenían las herramientas para saber qué hacer. Claro. Entonces, en ese momento yo recuerdo que yo decía, híjole, todo el mundo se está peleando, está pasando esto, corrieron a alguien de la escuela por mi culpa. Entonces empiezas a sentir que estás mal y que efectivamente lo que estás haciendo no es lo correcto y entonces te vas más para atrás. O sea, dices, mejor ya me meto al closet, pero hasta adentro, vuelta, ¿no? Claro, y le pongo triple candado para nunca y le pongo salir. triple candado para no salir, porque sientes que en realidad estás haciendo algo mal. Claro. Entonces, sentir que eso causa mucho dolor. Y creo que también crecer en un ambiente en donde, o sea, me refiero al tiempo en donde nos tocó crecer, que no era tan habitual el tema de ir a terapia o hablar de salud mental, que ahora es tan importante, era como, no se hablaba del tema. Entonces yo no tenía con quién hablar. Y ahora en Trevor lo que me gustó... Tú mencionaste que te sacaron del closet. Sí. O sea, que no saliste del closet, te sacaron del closet. ¿Cómo fue que te sacaron del closet? Me cacharon. Me cacharon. En ese momento creo que había o ICQ o no sé qué cosa había, o el chat de Messenger, esas cosas que era pues, el medio con el que yo me comunicaba con mi novia. Y entonces escribíamos y tal. Y un día llegué a mi casa. ¿Y tu novia era de la misma escuela? De la misma escuela, del mismo salón y todo. Y un día llegué a mi casa y mi mamá tenía un libro impreso. O sea, tomó el tiempo para imprimir todas mis conversaciones y aventarlas así como de telenovela de, ¿qué es esto? Y claro que yo sabía perfectamente, pero como que en el pánico así de, permíteme, voy a ver qué es, ¿no? Así como tratan de decir, güey, ¿y ahora qué hago? O sea, tenía... ¿Cuántos años tenías? 15 años. Ok. Entonces me apaniqué y también me tomó tiempo entender que esa crisis que mi mamá también le dio en ese momento no era hacia mí ni contra mí, era también ese mismo miedo. Claro, no sabía qué hacer, no tenía la información. Claro, ese mismo miedo de, híjole, ¿cómo va a vivir su vida? ¿Qué le va a pasar en el trabajo? Y también te tardas tiempo en entender que también cuando tú sales del closet, sí sientes que te quitas un peso encima porque vives tu verdad, como dice Niurka, vives más tu verdad, pero la persona a la que se lo dices apenas está empezando ese proceso. Y pensamos como que, ya te lo solté y me tienes que aceptar y respetar desde el inicio cuando apenas tú estás empezando ese proceso. Entonces, para mi mamá y para mí fue un proceso que tomó casi 15 años más en tener una conversación de sentarnos y decir, estoy orgullosa de ti, no pasa nada, etcétera. Afortunadamente, no me tocó vivir lo que mucha gente vive. Juventudes que los corren de casa o ¿no? Se quedan sin casa, sin familia, sin amigos, simplemente por ser quien son. Y se tienen que exiliar fuera del país, donde los papás no se enteren y los vean, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, tengo amigos míos que no, o sea, que los papás los desheredaron, que no los quieren volver a ver por su decisión de ser gay. Claro, claro, cuando también es una característica, una característica tuya. Más, exacto. ¿No? Y además, como siento que todo este tema de la homofobia, ¿no? Me intriga muchísimo. O sea, ¿por qué crees tú que hay tanto odio en nuestra cultura hacia temas homofóbicos? Hoy en día que además ya tenemos suficiente información, ¿no? Que siguen habiendo estos como, entre comillas, como exorcismos que traen al no sé quién de no sé dónde a que casi que le saque lo gay a una persona. Es como, ¿neta? Sí, las mal llamadas terapias de conversión, que afortunadamente ya está casi el voto en el Senado para prohibirlas a nivel federal, justo y necesario. Y México ha tenido mucho avance, o sea, también tenemos, por ejemplo, matrimonio igualitario en todos los estados, o sea, hemos avanzado mucho y a referencia de muchos países vamos muy bien, pero a la vez, por ejemplo, México en Latinoamérica es el segundo país con más odio en casos de homofobia después de Brasil. Y asesinatos. Y asesinatos, y también feminicidios, transfeminicidios. Y yo creo que el odio, o sea, el odio como tal, si buscamos su definición, es este sentimiento de dolor que nos da cuando nos sentimos como traicionados, vulnerados, atacados, y entonces pensamos que la persona o la situación que nos provocó ese dolor merece un castigo. Y entonces te odio porque me causaste este dolor y busco tu castigo. Entonces, como sociedad, nuevamente, tenemos un molde en donde decimos, los roles de género son así, tú debes caer en este molde, tú debes caer en este molde. Entonces, cuando hay una persona que no cae en ninguno de los dos moldes, en lugar de enfrentar el tema y decir, pues, claro, lo que tenemos que cambiar es esa rigidez que tenemos como sociedad y abrirnos más, pensamos que esa persona está traicionando
El sistema, exacto. Entonces, como traicionaste el sistema, me encabrono contigo y te quiero linchar. Sí. Entonces, no nos damos cuenta de que realmente lo que tenemos es ese dolor y que ese dolor lo podríamos quitar dándonos cuenta que lo que tenemos que cambiar somos nosotros como sociedad. Claro, claro. Me acuerdo perfecto de una vez que era el mundial, ¿no? Yo estaba embarazada de mi primer hijo, creo que fue 2018, y los partidos eran en junio, ¿no? Y entonces gana México, creo que fue México contra Alemania, y entonces salimos a Reforma a festejar con los amigos que veníamos, con la camisa de México, y justo ese día era el festival la marcha del Pride, ¿no? Entonces llegamos justo a la zona del Ángel, estábamos nosotros en medio y teníamos del lado derecho toda la festividad, la celebración, o sea, unos vestuarios espectaculares, la gente gozando, divirtiéndose, bailando, o sea, era de verdad una puesta en escena de gozo, de celebración espectacular. Nosotros en medio y del lado izquierdo estaban pues muchos que venían apoyando a la selección y el partido y etcétera, y entonces como que nos apretamos todos porque ya nadie podía caminar hacia ningún lado y se empiezan a poner agresivos. Y nada, gritaban los que le iban a la selección mexicanas, potas, potas, no sé qué, y se empiezan a aventar cosas y latas de Coca-Cola llenas y demás, que si las aventas muy alto sí pueden lastimar la cabeza a alguien, ¿no? Y empezaba a ver como este tema de muchísima agresividad y la reacción de la gente de la marcha me impresionó. Siempre era como, amor, hermano, amor, déjanos ser, amor. Sí. Se me hizo muy impresionante la cantidad de violencia y de odio y todo lo que había de un lado hacia el otro y la respuesta del otro lado, que no fue una respuesta de igual de yo te voy a linchar también, ¿no? Muy impresionante. Sí, es que yo creo que es irnos a lo básico. Todas las personas queremos ser reconocidas, todas las personas queremos ser amadas, todas las personas queremos ser escuchadas. Y entonces, ¿por qué no dejamos a todas las personas ser? Como son, y celebrarlas como son. Claro, ser y venir a esta vida a disfrutarla plenamente y claro que hacerlo por ti, pero también hacerlo por los demás, a las demás personas, darles esa oportunidad de vivir. En Trevor hicimos una encuesta a nivel nacional para medir la salud mental de las juventudes LGBTQI+, y hay un dato que dice que más de la mitad de las juventudes en México consideraron el suicidio el año pasado. El 77%. Solo por eso, o sea, solo por ser gay. Solo por ser gay. Pero es mucho, el 77% dijo que era por su situación familiar, el 60% por el entorno escolar, y es por esos factores de riesgo que tenemos en esa discriminación, violencia. O sea, no por ser una persona de la comunidad tienes más tendencia a suicidarte o a tener una mala salud mental. No, claro, o sea, porque estás aislado, estás siendo atacado. Claro, eres más propenso a esos factores de riesgo que la sociedad tiene. Entonces, la respuesta, la verdad, está en nosotros. En nosotros de poder ser ese lugar seguro para alguien más y decir, si tú no encuentras un lugar seguro en tu casa, en la escuela, yo puedo ser ese lugar. Claro. Platica conmigo, yo te escucho, yo te apoyo, porque lo mismo quiero para mí, que tú me apoyes. Eso se nos olvida eso. Totalmente. Y además, abrir ese tema que todos somos seres humanos y podemos seleccionar nuestras preferencias, nuestras identidades sexuales, ¿no? Y no hay como esta autoridad mayor o esta arrogancia de no, todos nos tenemos que comportar de esta manera, porque además, en el fondo, nosotros estamos repitiendo como tradiciones de gente que ya se murió, diciendo lo que está bien y lo que está mal, lo que está aceptado y lo que no está aceptado. Y en el fondo, si ves la historia, es como, bueno, ¿y quién fue la persona que dijo eso? ¿Y por qué esto no se puede? Y te empiezas a meter un poco a la historia y no voy a decir que la historia está bien o está mal, ¿no? Pero que nos cuestionemos de dónde vienen esos ideales sociales, ¿no? Sí. ¿De dónde vienen? Porque en el fondo luego hay ¿no? cosas que van pasando en la historia que ahora nadie puede estar con personas de su mismo género por A, B, C, D, y ves la historia y a veces no hace tanto sentido. Claro, cuestionarnos, romper las reglas que están marcadas, evolucionar. No nos damos cuenta que también la sociedad ha llegado y ha vivido tantos años y nuestra especie ha durado tantos años porque hemos evolucionado. Pero no queremos evolucionar. Es como esa contradicción de no quiero evolucionar, yo me quiero quedar en este sistema como es, como siempre ha sido, como la costumbre, en lugar de decir hay que evolucionar, hay que crecer, aprender, abrirnos. Claro. Y hay un doctor que se me hace muy interesante que desarrolló la escala creo que se llama escala de Kinsey, tú debes de conocer esa. Me suena. Es, digamos, una escala de donde están personas, o sea, 100% heterosexuales, ¿no? Yeah, sí. Y luego de ahí va pasando como en ciertos tintes, donde digamos, como te cuenta como por grados, hasta que llegas a una pareja que es 100% homosexual. O bueno, una identidad, una preferencia sexual 100% homosexual. Entonces, esta escala se me hizo muy interesante porque
no es como si solo es blanco o negro, ¿no? Eres o no eres. Y cómo te defines con eso, sino también hay ciertos tintes de estas preferencias sexuales donde no necesariamente tiene que ser blanco o negro, también hay grises adentro de esa escala. Y se me hizo como muy amigable que sacara esta escala en el sentido de poder ser más abiertos con las preferencias sexuales de otras personas sin tener que estar jugando si está bien y mal. Claro, hay una gama de colores. Exacto, y este doctor también lo analiza desde un punto de vista genético, antropológico, biológico, psicológico, etcétera. Y por eso, como le dio un enfoque multidisciplinario, fue como encontró que existían todos estos tintes en la preferencia sexual. Correcto. Justo hoy escuché algo muy interesante, me salió en TikTok, de alguien que decía que la palabra gay, lesbiana, etcétera, también es algo relativamente nuevo. Como en los 60s, 70s empezamos a poner estas identidades. Empezamos a decir, tú eres una persona gay, tú lesbiana. Hoy en día que hay más identidades y que vamos nombrándolas, es bueno que exista la identidad porque justo te identifica con algo. Pero antes no se usaba. Hace muchísimo tiempo no se usaba de que es un hombre acostándose con otro hombre, es gay. O sea, no se usaba esa etiqueta. Eso es algo relativamente nuevo, por lo tanto, la heterosexualidad también es algo relativamente nuevo. Claro. Entonces nos perdemos hoy en día en pensar en esas etiquetas y decir que a la vez tú tienes que estar encasillado en que eres gay, entonces eres gay forever, en lugar de tener de fluir, ¿no? De fluir como siempre se ha hecho. Totalmente, totalmente. ¿Qué es lo que tú has visto que son los pilares más importantes para hacer una sociedad mucho más inclusiva, tolerante y respetuosa en relación a los temas de LGBT más? Yo diría que informarse. O sea, la información puede salvar vidas, la información creo que da mucho poder en muchas cosas y creo que cuando nos informamos de un tema lo entendemos un poco más y entender un poco el tema nos lleva a respetarlo. Entonces el pilar más grande sería información, educarnos sobre los temas, tener información. Hoy en día hay muchísima información, pero no la queremos leer, ¿no? Nos da luego flojera, también en dónde la accesas, si vienen las escuelas, no vienen las escuelas, ¿no? O sea, correcto, entonces informarse de los temas y de ahí llevar al entendimiento. Y yo creo que también la empatía, la empatía de entender al otro, entender su historia, entender que todos venimos de diferentes circunstancias y que todas las circunstancias son válidas, igual de válidas y que todas las personas tenemos la capacidad de hacer cosas buenas, hacer cosas malas y no por eso tampoco nos tenemos que encasillar en si somos una buena persona o mala. Vamos fluyendo en muchas cosas, pero entendernos en esas etapas y respetarnos en esas circunstancias creo que es lo que hace falta. O sea, dejar a un lado la intolerancia y la indiferencia de la gente. Totalmente, que eso, digamos, es una rama en la que no veo que es una rama mucho más espiritual. Y hay veces que no las dogmas también religiosas hasta lo penalizan, lo castigan. Entonces, realmente la religión conforma parte de la espiritualidad o no. ¿No? Porque en la espiritualidad es aceptémonos todos somos seres humanos, ¿no? Ser tolerante, ser respetuoso, ama al prójimo, ¿no? Como que tiene también muchos pues tintes, ¿no? Siento que muy, pues de mucha conciencia. Y hay algunas interpretaciones, no digo que el mensaje original haya venido así en la religión, porque claramente el mensaje original, por ejemplo, en la religión católica, pues era ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero luego hay ciertas interpretaciones donde es como, no, las personas gays se van a ir al infierno y entonces empiezan a también generar más segregación, más distancia, aíslan más a las personas de sus ambientes, de sus vínculos y entonces obviamente esas personas se ponen más en riesgo de quererse quitar la vida. Claro, incluso en la misma religión. O sea, como mi religión es la verdadera, la única, y entonces te vas segregando. Si no piensas como yo, entonces te mato, ¿no? Claro. Sí, en cambio, yo creo que yo con la edad me he vuelto mucho menos religiosa, un poquito más espiritual. El domingo fui a la villa con mi familia. Yo cero voy a misas, cero voy a esas cosas, respeto muchísimo la religión, pero yo soy más de la idea de... mi intención, si se la pongo a un ser que creo que me va a hacer un milagro sin yo hacer algo, no, a mí no me hace mucho sentido, pero sí me hace sentido el poner esa intención afuera y el poder agradecer, el poder decir agradezco lo que tengo y suelto esta petición que tengo al universo, a Dios, a lo que ustedes quieran creer. Creo que ese es el poder y esa es la espiritualidad que nos une más, o sea, decir
Es eso mismo, vámonos a lo básico, Vámonos a lo básico. A respetarnos, a dejarnos ser, amarnos, etcétera. Porque además al final es en donde estamos realmente conectados, ¿no? Exacto, exacto. En la esencia más pura. Te quiero preguntar acerca de algún caso de éxito, algún caso que haya sido como de los que haya tocado como tus fibras más sensibles adentro de Trevor. Yo creo que el caso, híjole, hay muchísimas historias y más las historias del equipo. A mí no me toca ser la persona en contacto directo con la gente que habla. Creo que requiere también de mucho trabajo emocional. A mí me toca más estar como en esta parte estratégica, pero lo que me encanta y que también ha sido una sorpresa muy bonita de trabajar en una organización sin fines de lucro es ver cómo es más fácil que la gente empate con la misión. Entonces, ver historias de cómo la mayoría de las personas que estamos ahí sí somos parte de la comunidad, pero también hay muchas personas que no son parte de la comunidad, pero creen en la importancia de salvar vidas como tal, y entonces están ahí. Y creo que también en la industria privada lo buscamos mucho. Siempre buscamos el tema como de que la gente se ponga la camiseta y que trabaje, y la clave de eso es que la gente se ligue a la misión de la empresa. Claro. O sea, que tú creas en la misión y creas que me voy a despertar todos los días para que mi trabajo cumpla esta misión. Pero en una organización es más fácil ver ese impacto de la misión como que mucho más directo. O sea, cuando yo hacía un alimento, el alimento llega al anaquel, pero llega a la casa de alguien, pero, o sea, como que son más pasos para saber si lo que yo hice está generando un bienestar o no. Y en algo así como Trevor ves el impacto directo. O sea, ves que alguien luego dice, muchísimas gracias, me ayudaron en mi momento de crisis, salvaron mi vida. O sea, cuando alguien te dice salvaron mi vida, te mueve todas las fibras. Ahí es tu sentido de vida, ¿no? Exacto, te da como un sentido maravilloso. Entonces ves ese impacto y ves las historias también de la gente que trabajamos ahí, que dice, trabajar en Trevor me ha cambiado la vida por eso. A mí en particular me ha cambiado la vida y eso me hizo clic en la conversación que tuve contigo. Muchas gracias por eso. Me hizo clic lo que estoy viviendo ahora, y lo que le agradezco a Trevor es que me está ayudando como a saldar esa deuda, digamos, o sea, a cerrar cuenta con esa Edu adolescente que no sabía qué hacer, que no sabía dónde ir, que no tenía la información. Entonces estoy saldando cuenta conmigo misma, diciéndole, aquí está lo que tú necesitabas en ese entonces. Y te estás poniendo al corriente contigo misma y compartiendo esa experiencia de cómo te estás poniendo al tanto hoy con otras personas más jóvenes que están empezando apenas un proceso como el tuyo hace muchos años. Sí, entonces es sentir que estoy dejando huella en eso, o sea, como decir, soy parte del equipo que está creando historia en dar este servicio para que las juventudes de hoy no tengan que vivir lo que a nosotros nos tocó vivir. Totalmente. ¿Qué es lo que has notado que ha sido la clave del éxito adentro de Trevor? De todas las cosas que han implementado, ¿cuál ha sido como la que dices, esta es lo que más ha funcionado? Yo creo que la innovación, la creatividad. Trevor es una organización que en Estados Unidos lleva 26 años y que en México vamos a cumplir 2 años, y que de cierta manera entramos con la estructura de, miren, así lo hacemos en Estados Unidos. Pero desde el principio nos dimos la tarea de cambiarlo, de cambiarlo todo. Claro. De decir, es la oportunidad de hacerlo desde cero y sí aprender lo que están haciendo, pero tropicalizarlo, pero innovarlo. Y creo que esa creatividad ha sido una constante para todas las altas y bajas que hemos tenido y que vive una organización cuando no tienes fondos, cuando no sabes qué va a pasar, cuando te piden reducir el presupuesto, cuando vas muy bien. Creo que lo que nos saca hacia adelante es esa innovación de cómo le hacemos, el cómo sí. O sea, el cómo sí yo creo que es lo que nos ayuda a avanzar, lo que resuelve, y eso en Trevor lo veo. O sea, no hay una sola persona a la que yo platique un tema y me diga, híjole, no, es que qué difícil, o no, ¿cómo le vamos a hacer? Es que no se puede. Que eso también es muy común, ¿no? Que te respondan como que primero con el no. Claro, que el no se puede solo porque no se ha hecho o no se ha hecho ahí adentro, ¿no? Pero totalmente que se puede, ¿no? Hay que encontrar la forma. Exacto. Entonces en Trevor entramos como desde este tema de vamos a crear, innovar y hemos podido mantener eso, a que cualquier cosa que nos dicen decimos, va, ¿cómo sí? Y le damos la vuelta y encontramos el cómo sí en todo. Eso es maravilloso. Eso está espectacular. ¿Y dirías que Trevor ahorita se enfoca más en temas de difundir información o en temas de apoyo emocional, o ambas?
En las dos cosas. O sea, Trevor le da como un enfoque holístico, por decirlo así, al tema de suicidio, que también es un tema que tiene mucho tabú. Entonces lo divide como en dos ramas. La rama de intervención, que es tener este servicio de atención en crisis como tal, y la rama de prevenciones. ¿Qué puedo hacer para prevenir el suicidio? Entonces, dentro de prevención lo que tenemos es información, o sea, tener información que en la página de internet hay manuales de muchas cosas, de salud mental, de entender a las juventudes trans y no binarias, prevención de suicidio, cómo salir del closet de una manera segura. O sea, hay mucha información de muchas cosas. Otro programa dentro de prevención es estadística o investigación, que es justo hacer estas encuestas nacionales, entender qué está pasando con las juventudes, no solo para mejorar nuestro trabajo, sino entender qué necesitan, qué podemos aportar. Claro. Y hay algo que en inglés se llama advocacy, que es incidencia pública, que es un poco estar ahí presente cuando se habla de una ley, de algo a favor de la comunidad. Que ahí lo que hemos hecho es que en México ya existen muchas organizaciones que hacen un trabajo increíble en pro del tema, digamos, jurídico, de las leyes, etcétera. Entonces, en lugar de llegar y quitar mercado a nadie, lo que hemos hecho es tejer estas redes de apoyo en decir, a ver, tú como organización, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te hace falta que puedo hacer yo? Entonces creemos que eso es importante, hacer equipo desde ahí. Es decir, a ver, sentémonos, veamos cómo está la situación, tú qué haces, yo qué hago, qué recursos puedo yo poner y entonces como equipo avanzar. La red de apoyo. La red de apoyo. Es que es básica porque somos seres sociales, ¿no? Entonces, de entrada, estamos siempre ligados a nuestro entorno, a los vínculos que hacemos con nuestra tribu, nuestra comunidad, nuestro equipo, ¿no? Son importantísimos. ¿Y cuál ha sido tu experiencia de trabajar en una empresa for profit, ¿no? En una empresa que busca rendimientos económicos, a una empresa, a una organización non-profit? Muchas cosas, pero Trevor tiene algo que me gusta mucho, es que tiene eso, tiene la combinación como lo mejor de los dos mundos. Es una organización, pero que su día a día es mucho como una empresa. O sea, mi día a día desde mi rol no cambia mucho a como lo hacía en Medco, en cuestión de hay un equipo de finanzas, de mercadotecnia, de recursos humanos, y entonces tratamos de organizar, de poner procesos. ¿Qué nos ha costado? Que el modelo tradicional de una organización sin fines de lucro no es un modelo empresarial. Entonces, nos han criticado a veces de eso, de por qué quieres poner procesos, por qué quieres ponerme KPIs, por qué quieres ponerme objetivos a lograr si yo soy una organización. No, es encontrar ese balance entre ser lo mejor de los dos mundos. Hay que medir estas cosas para ver cómo podemos progresar, avanzar y tener cierto control en qué queremos lograr, pero a la vez la diferencia es que no vendemos nada. Claro. También uno de los retos grandes en eso es que en una organización, justo como no vendes nada, lo difícil es conseguir recursos. O sea, lo difícil es enamorar a otras personas, a otras empresas de la causa para que te apoyen, porque al final vives de donativos. Dependes de eso. Exacto. Y ahí en ese caso, ¿cómo le hacen? ¿Los fondos los consigues tú? ¿Los fondos vienen directamente de Estados Unidos? De las dos formas. En México, a través de la donataria autorizada, las empresas nos pueden donar o una persona puede donar. Es algo que en México realmente va a empezar porque apenas vamos a tener ese estatus de donataria. Entonces, actualmente Estados Unidos también nos da capital de ciertas donaciones que llegan allá. Entonces, al final también somos como dos equipos buscando que los dos sigamos existiendo. Claro, claro. Cuéntanos un poco acerca de los números que han tenido de resultados adentro de Trevor. Por ejemplo, ¿cuánta gente han atendido? ¿Qué porcentaje de éxito han tenido en esas llamadas? ¿Cuánta gente ha bajado las guías de cómo salir del closet? Algo que nos puedas compartir de esa gran labor que están haciendo dentro de Trevor. Sí, resultados increíbles. Desde el día que montamos el servicio, que fue el 11 de octubre de 2022, a la fecha llevamos más de 73,000 servicios. Entonces, también es un número que a mí me encantaría verlo en cero un día, en cero, de decir nuestro servicio ya no se necesita. Claro. Pero es bueno ver también el número crecer, porque sabes que has impactado a más de 73,000 vidas y que probablemente has salvado esas 73,000 vidas. Entonces, ese número nos llena mucho, es un orgullo. Y a la vez también lo que hemos logrado en México es cambiar, medir muchas otras cosas que nos pueden dar cómo continuar con un servicio de mayor calidad. Entonces, ayudamos a medir justamente cuántas personas han bajado nuestro material, pero cómo hacemos esta encuesta para entender el estado de salud mental de las juventudes y qué necesitan. Y entonces, si necesitan
educación, hacer programas para ello, apoyar, hablar mucho de Trevor. También creo que hemos hecho campañas muy bonitas para darnos a conocer y que eso también nos ha ayudado a impactar de otra manera, ¿no? Claro. A impactar en una persona que probablemente no necesita nuestro servicio, pero que ya nos tiene en mente para pasarle el dato a alguien más. Totalmente. Y para las personas acá afuera, las personas que nos escuchan hoy, que no somos organizaciones ni nada, sino somos, ¿no?, la sociedad civil, ¿qué es lo que nosotros deberíamos o estaría bien o estaría padre o recomendarías decirle a una persona que está saliendo del closet y que no deberíamos de decir? Salir del closet yo creo que es un proceso súper personal, es una decisión que en la medida de lo posible esa persona la debe de tomar. Entonces, más allá de decirle algo es escuchar a esa persona, cómo está en ese proceso, qué necesita. Salir del closet es estrictamente necesario, no, pero es importante hacerlo, sí. Sí. ¿Por qué? Porque ayuda a visibilizar y entonces ayuda a normalizar el tema, ayuda a que haya más representación, te ayuda a ti también a validarte, a fortalecer tu identidad, a construir tu persona, pero no es estrictamente necesario hacerlo. Hay muchas personas que viven en un entorno que incluso salir del closet podría atentar con su salud física o mental, entonces no siempre es el mejor momento, pero a la vez tampoco es siempre, más bien, no siempre es un momento correcto o incorrecto de hacerlo. Entonces, más allá de decirle algo a la persona, estar ahí, escuchar estar cómo ahí, está apoyando. Apoyando. Yo estoy aquí, valido lo que sientes, aquí estoy contigo, te acompaño en el proceso y sobre todo no me alejo de ti cuando llega el proceso. ¿Y qué no decir? No decir algo que incluso pudiéramos decir con nuestra conducta, sin decir palabras como tal, que pudiera ser ese prejuicio que nos sume a lo que está pasando con la sociedad. O sea, no sumarte a ser esa persona que genere violencia, que genere discriminación, que juzgue, que no escuche, que no apoye, que no respete, y entonces provoques en esa persona dolor. Claro. ¿No? Provoques un dolor que haga que esa persona se aísle más, se sienta insegura, sienta que está haciendo algo mal, sienta que es una persona mala, etcétera. Y hay una frase de Schopenhauer que a mí me gusta mucho que dice, el dolor que no se transforma, se transmite. Entonces no provoquemos dolor, porque cuando tenemos un dolor que ni siquiera sabemos nombrarlo muchas veces, no sabemos ponerle nombre, no trabajamos en ese dolor, no lo transformamos, no lo vivimos, lo atravesamos, lo transmitimos. Y entonces nos convertimos en, yo creo que mucho lo que está pasando hoy. Esas personas que tienen la mecha corta en que te metes en el tráfico y ya es como que luego se van porque tenemos ese dolor de algo que no hemos sanado. Claro, que no hemos Entonces integrado, nos queremos ir contra lo ni siquiera lo hemos expresado. Exacto, no lo hemos expresado. Y la primera persona que está enfrente, ¿no? Ese mensajero, vámonos, ¿no? Se va con todo. Totalmente. ¿Y cuáles son, por ejemplo, una persona que está pasando por un momento difícil? ¿Cuáles son las señales que podemos observar para poder identificar cuándo se puede prevenir un suicidio? Sí hay señales que se pueden ver, pero para darte cuenta de esas señales tienes que conocer a la persona. O sea, tiene que ser una persona que tú conozcas, que conozcas sus hábitos, que conozcas su rutina, etcétera. Entonces, darte cuenta de señales como, por ejemplo, justo que esa persona está cambiando algo de su rutina, se está aislando socialmente, no está comiendo bien, está, por ejemplo, usando drogas, tomando alcohol, o sea, está cambiando esos hábitos, no se cuida, no tiene higiene, habla del tema, porque también pensamos que la persona que habla del tema es como, no lo va a hacer. Claro. Alguien que habla no lo va a hacer, no necesariamente. Hay personas que lo hablan y lo hacen, hay gente que nunca lo habla. Claro, y lo hace, exacto. ¿No? O sea, todos los casos son diferentes. Hay personas que entre broma y broma te están diciendo que están pensando en el tema o que tienen una idea muy clara y tienen información al respecto, que dicen, si yo me suicido lo haría de esta manera y de esta manera. Por algo tienen el tema. Puede ser que tampoco tenga que ser necesariamente una ideación suicida, pero ese tipo de cambios en los hábitos te puede dar una señal de que algo está mal con esa persona. Sí, de mal que en cuanto apoyo, claro, ayuda, exacto, mal en cuanto necesita apoyo, de que se está sintiendo mal. Entonces, nuevamente lo mejor que se puede hacer es decir, aquí estoy, ¿cómo estás? Más allá de estoy bien, estoy mal, ¿no? Tratar de platicar, de generar un entorno de calma, de
tratar de que esa persona se exprese, ayudarle a buscar soluciones y referirlo a una ayuda profesional si es necesario. Ahora, todos los casos son diferentes, porque seguramente muchas personas que nos están escuchando decir, oigan, yo hablé con mi hijo, ¿no? Por ejemplo, yo hablé con mi hijo, hablé con él, estuve ahí tratando de generar conversación y de todas formas pasó. Claro. Entonces, todos los casos son diferentes, pero el poder hablar, el poder estar ahí, poder hacer el esfuerzo es lo importante. Claro. No dejar a esa persona ahí a la deriva. Ahí a la deriva, ¿no? Exactamente. Sola, totalmente, porque además el tema de suicidio siento que es fuertísimo entre las familias, porque en cierto sentido a veces siento que trae un tinte para las familias como si fuera un asesinato, ¿no? En el sentido de que ¿qué hubiera hecho? Si hubiera hecho esto, no hubiera pasado. Si no hubiera hecho tal cosa, esto no hubiera... Entonces siempre como esta culpa, esta carga de también que las familias se llegan a sentir como muy responsables, ¿no? Por ese suicidio, por no haberlo podido prevenir, por no haberlo visto, por lo que quieras, ¿no? Cada caso es diferente, pero también hay casos donde no comparten nada, donde no cambian nada. Y a veces pasa, ¿no? El otro día estaba leyendo unos estudios nuevos que publicó la Universidad de Rotterdam, en donde decía que en algunos casos de suicidios que estaban encontrando, todavía no está comprobado, pero que estaban encontrando una posible, ¿no? Camino en donde parece ser que en esta investigación se activa un gen del punto de vista psiquiátrico que hace que sean propensos y que por eso hay en algunos casos que en las familias a veces se repite la historia del suicidio, ¿no? Sí. Entonces se me hizo como muy interesante, no está comprobado ni nada por el estilo, pero bueno, son nuevas líneas de investigación donde también podemos adentrarnos, echarnos un clavado, cuestionarnos, ver, observarlo. También siempre prestar esta mano a las personas al lado de ti porque nunca sabes qué batalla están. Sí, exacto. Peleando. Todas las personas atravesamos batallas, cargamos nuestra propia cruz, como dicen, entonces apoyarnos. Hay un psicólogo que se llama Joyner, que justo habla del deseo de la muerte. Entonces, las personas que estudiamos el suicidio basamos mucho en nuestro modelo de cómo medir el riesgo de suicidio que tiene una persona en el modelo que él dice. Entonces, él dice que generalmente el deseo de la muerte llega cuando se combinan tres cosas. La primera es ese tema de aislamiento social. Somos seres sociales. Entonces, cuando siento que no tengo conexión con nadie, cuando siento que no estoy encajando, cuando siento que no pertenezco, empiezo a aislarme, a sentirme aislado del mundo, a sentir que no tengo lugar en este mundo. Ese es como uno de los sentimientos. Otro sentimiento es el tema de perderle el miedo al dolor. Entonces empiezo a perder el miedo al dolor y entonces, por ejemplo, es gente también que se autolesiona, ¿no? Que su dolor emocional es más grande que el dolor físico, entonces empiezan a perderle miedo al dolor físico. Y es sentir también este tema como de, entre que siento que no pertenezco, no tengo conexión social, siento que no tengo lugar, que no soy valorado, más le pierdo el miedo al dolor, esa combinación, ¿no? Como de tres cosas: aislamiento social, no sentirte valorado y el miedo le pierdes el miedo al dolor, puede hacer que una persona tenga una ideación suicida. No necesariamente se combinan las tres y en automático pasa, pero es mucho como que el deseo de la muerte llega en eso, en decir, pues yo no tengo lugar, nadie me quiere. ¿Ya para qué estoy aquí? Ya para qué estoy aquí. Y también muchas veces la gente que se suicida, hemos visto que no piensa la consecuencia de que lo que va a hacer va a terminar con su vida, sino más bien es tanto el dolor que está atravesando en ese momento que lo que quiere es ponerle fin a ese dolor. No es ponerle fin a mi vida, quiero ponerle fin a ese dolor. Sí, y no es castigar a la mamá, ni castigar al hermano, ni castigar, ¿no? Que a veces algunas situaciones de suicidio también se sienten así, sino es, ya no puedo contener tanto dolor y solo quiero terminar de sentir esto. Correcto. ¿No? O sea, si hago tal cosa, si hago este suicidio, ya dejo de sentir tanto dolor, ¿no? Súper interesante, Edu. ¿Qué le dirías a una persona que te está escuchando hoy, que está pasando por un mal momento y ha tenido ideas suicidas? Yo le diría a esa persona que no está sola. Esa persona no está sola. Que hay lugares como Trevor al que te puedes acercar 24/7, que seguramente hay muchas personas que han vivido algo muy parecido a ti, que tienen la misma circunstancia y que es importante romper el miedo a hablarlo. Romper el miedo a, si estoy pensando en algo suicida, es malo, soy malo. Eso es otra vez como ese sentimiento de que nos enseñan que
hablar es malo, o sea, Claro. que ser vulnerables es signo de debilidad. Al revés, el acto más grande de valentía que podemos hacer es ser vulnerables, Sí. dejarnos ser y decir, esto me está pasando. Y validar, no es malo. Un mal estado de salud mental nos puede pasar a cualquier persona Sí. en cualquier etapa de nuestra vida, porque la salud mental se construye no por la persona que eres, sino por las circunstancias en las que vives. Pero otra vez, nos han enseñado que si te duele la cabeza o tienes una enfermedad, vas al doctor. Ay, qué bueno que estás cuidando de ti. Pero si tienes algún tema de salud mental y emocional, es como, tengo que ir a terapia, ¿no? Y hasta bajas la voz, es que Claro. tengo que ir al psiquiatra y tomar pastillas, y entonces seguro estoy loco. Y entonces eso no, hasta nos da pena, ¿no? Sí. Decirlo, tengo que ir a terapia. Qué bueno que eso ha cambiado y ahora sabemos que es una gran herramienta. Yo pienso en la terapia como una inversión en mí. Totalmente. Es Y una la inversión en mí. ti siempre paga. O sea, la inversión en ti siempre va a ser redituable para ti, siempre. Exacto. ¿No? Entonces digo, hace también mucha falta que colectivamente pudiéramos dar ese servicio de atención gratuito, estaría Claro, maravilloso, para todo que la mundo. gente pudiera tener acceso Sí. y que también a la hora de tener acceso las personas tuvieran un protocolo a seguir de cómo te debo tratar si eres una persona de la comunidad, por ejemplo. O sea, cómo no, de por sí ir a terapia es difícil y ya si lo logras tal vez no es un espacio seguro para ti porque no van a validar la identidad que tienes. Entonces también nos hace falta, ¿no? Tener esos protocolos de atención, entrenarnos, informarnos, pero yo creo que es eso, no estás solo. Lo que estás sintiendo no eres la única persona sintiendo eso. No tengas miedo a hablarlo porque hay muchas personas que estamos dispuestas a escucharte y ayudarte. Claro. Totalmente. Y ahí me encantaría, sí, también cualquier persona que esté pasando por una situación de este tipo, ¿no? Que los puedan buscar. ¿Nos puedes compartir las redes sociales? Sí, estamos en las principales Facebook, TikTok, Instagram como Trevor Project MX, nuestra página de internet de trevorproject.mx, ahí pueden encontrar recursos, ahí pueden en la sección de ayuda irse directamente a un chat que los conecta con una persona de nuestro equipo de consejería y hablar con esa persona. También pueden mandar la palabra comenzar en un WhatsApp al 55 92 25 3337 y en automático entran en conversación con alguien de nuestro equipo. Okay. Todas las personas de nuestro equipo están capacitadas en medir ese nivel de riesgo y con ello poder guiar la conversación para ayudarte a desescalar tu crisis y que por lo menos te sientas mejor en ese momento. Claro. Si a los 2 minutos, 3 quieres volver a hablar, adelante. Aquí estamos todo el tiempo. No sabemos que eres la misma persona porque el servicio es confidencial e incluso anónimo, pero ahí estamos para ti todo el tiempo. Y es 24/7. 24/7, gratuito a nivel nacional. Genial. Entonces, en cualquier momento de crisis, cuando no le estés pasando bien, etcétera, está esta gran herramienta y además de que vienen todas las guías y toda la información adentro de la página, donde son estos manuales de también con ciertos tips, ciertos hacks, ¿no? Que te pueden ayudar en este proceso, ¿no? Genial, Edu. Muchas gracias. Me gustaría hacerte estas preguntas rápidas. La idea es que contestes lo primero que te venga a la mente o una respuesta corta, ¿no? Para ti, ¿qué es crear? Es la oportunidad de encender conciencias. ¿Cuáles emociones vives mientras creas? Curiosidad, ilusión, miedo, pero sobre todo amor. Amor por lo que hago, por lo que soy, por lo que tengo. Divino. ¿Qué alimenta tu alma? Mi familia. ¿Uno de tus autores favoritos? Me encanta Brené Brown o Jen Sincero. ¿Uno de los mejores libros que has leído? Híjole, muchísimos, pero el último que leí se llama Leaders Eat Last, de Simon Sinek, que también es un autor que me encanta mucho. Buenísimo ese libro. Que me encanta mucho, que me encanta. Un consejo para alguien buscando su fuego interno. Que no lo busque, que lo cree. Lo puedes crear. Exacto, no lo busques, ahí. Créalo. Eso me gusta. Uno de los problemas más urgentes para la humanidad. La intolerancia y la indiferencia. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Aceptarnos. Como somos. Aceptarnos. ¿Qué experiencia cambió tu vida? Conocerme. La experiencia de conocerme y aceptarme cambió mi vida. Qué lindo. ¿Cuántos años tenías cuando pasó eso? Sigo en ese proceso. Es un proceso constante, pero yo creo que como 30. O sea, cuando dije voy a sentarme, conocerme, aprender quién es Edu y qué es la persona que soy, como a los 30. Genial. Además, no hay edad para seguirnos terminando de conocer. Podemos tener 40, 50, 60, 70 y exacto, siempre... por eso digo que nunca acaba. Sí, nunca estamos acaba. A tiempo de volvernos a conocer. Y la última, ¿cómo defiendes tu derecho a crear?
confiando en mí misma y buscando el cómo sí. Divino. Genial, Edu. Muchísimas gracias por estar acá. Si el día de hoy nos escuchaste, me encantaría que te quedes con esto, con esta gran fundación de la que Edurne lidera, de que está disponible para todas las personas, gratuita, 24 horas al día, cualquier momento que estés pasando que no esté ideal, que estés pasando por pensamientos distintos de poder terminar algo en tu vida, aquí te puedes acercar. Quiero que sepas que no estás solo, que puedes pedir ayuda y que siempre hay ángeles aquí como Edurne y como todo su equipo que pueden estar aquí al servicio y al pendiente de ti. Entonces que sepas que esta experiencia no es para que la pases solo y que siempre hay una salida. Muchísimas gracias, Edu. Al Gracias por contrario, estar acá. muchísimas gracias.